how here is how the product works. If you think about lighting a fire, if you light a fire, do you get a big log or a small twig? Bueno, aquí es un poco cómo funciona, ¿no? Y digamos, si tú fueras a iniciar un fuego, ¿no? Encender un fuego, ¿qué utilizarías? ¿Un gran tronco de madera o una pequeña ramita? The fact of the matter is you get a small twig because smaller objects light easier. La verdad es que buscaríamos una pequeña rama, ¿no? Porque es verdad que los objetos pequeños se encienden de manera más fácil. So what fuel factor X does is it atomizes fuel cells through chemistry, creates a chemical reaction in your fuel that makes your fuel cells smaller upon combustion. Lo que hace FFX es que atomiza las células del combustible y por medio de una reacción hace que estas células se hagan más pequeñas y puedan encender más rápidamente. Therefore, reducing the temperature of which your fuel ignites, creating a longer burn, reducing your emissions, and increasing your fuel economy. Lo que hace es que reduce la temperatura a la cual necesitaría el combustible para encender y ayuda a que queme durante más tiempo y así reduce las emisiones. Again, this is chemistry, this is science. It works each and every time. It doesn't matter if it's gas, if it's diesel, biodiesel, any combustible fuel. Y esto es la química, la ciencia que hay detrás del producto. Da igual que el combustible tuyo sea gasolina normal, diésel. And there's also other ingredients that will prolong the engine life, and so I'm going to touch on those. También hay otros ingredientes que ayudan a prolongar la vida del motor. También voy a hablar sobre esos. There's also lubricating agents that will reduce friction and make your engines last longer. También hay agentes lubricantes que ayudan a reducir la fricción y que las piezas duren más tiempo. There's detergents that will keep your fuel pumps and injectors clean and therefore your engine running at perfection all the time. También hay detergentes que mantienen diferentes piezas del motor limpias para que así tengan más durabilidad. And for bulk storage tanks, there's polymerization retardants and rust and corrosion inhibitors that'll prevent algae, bacteria, and sludge from forming in tanks, therefore keeping the fuel better and the tanks cleaner, so the fuel will be better in bulk storage scenarios. También hay algunos retardantes que lo que hacen es que previenen cualquier formación de bacterias o algas o demás residuo para que así se pueda consumir más eficazmente tanto el combustible y se pueda mantener el tanque completamente limpio. And then there's also demulsifiers, which will separate water from fuel. And as your car tank sits there in the heat, especially if it's humid, it will condense, water will get in there. This keeps all the water from forming in your fuel. Y también hay otro ingrediente que lo que hace es que impide que se forme cualquier tipo de agua, o sea, acumule agua en el motor. And then there's also a fuel stabilizer, which is really effective in like generator or seasonal type equipment. So as fuel sits, it doesn't separate. This will actually keep fuel good for up to 7 years sitting in one place. Y también hay un estabilizador que permite que el combustible no se eche a perder, aunque pudiese estar, digamos, quieto, incluso unos 7 años. So that's all the benefits of the product. So it's actually much more than just fuel economy. It does so many other things than just that. It's a very phenomenal product. Basically, if it needs to happen to fuel, it does it. It's an all-in-one comprehensive fuel treatment. Así que aquí tenéis todos los beneficios del producto. Es mucho más que un producto que economiza el uso del combustible, ¿no? Es un producto fenomenal, es un todo en uno. And so that was John's first. The second was, how do you promote it? How do you talk to people? And it's super easy. There's different ways to do it. Así que bueno, ese ha sido el punto número 1 que ha pedido John. Ahora el punto número 2, cómo compartir, ¿no? Cómo hablarle a las personas acerca de ello. For example, if I'm at a gas station filling up my truck, I'll pull it out and I'll hold it up and I'll make a scene so people actually see it and people will ask you about it. So you can generate people just by using the product and them seeing you use the product.
Así que bueno, por ejemplo, yo cuando voy a la gasolinera a llenar mi camión, ¿no? La verdad que lo sostengo así en el aire, lo exagero un poco para que la gente note que lo estoy utilizando y sencillamente te van a preguntar, simplemente utilizando el producto. My favorite thing to do at the petrol station is as I'm filling my tank, I'll look at the price of fuel and then I'll deduct about $1 a gallon and I'll ask the guy next to me if his fuel's as cheap as mine. Otra de las cosas que más me gusta hacer, ¿no? Cuando estoy en la gasolinera es que a medida que estoy llenando mi tanque, ¿no? Me gusta mirar el precio, restarle lo que me ahorraría y le pregunto a la persona que está a mi lado, oye, ¿la gasolina que tú echas es tan barata como la mía? And they'll always say, well, it's $5, look at the sign. And I'll say, no, mine's $4. Come look over here. And I'll just have this in my hand. And then it starts a conversation. These are just a couple of ways in person that I like to use to promote the product. Y bueno, la persona que está a mi lado me dice, pero ¿no ves? El letrero está a $5 el galón. Y yo le diré, no, el mío está a $4, así que acércate aquí y mira lo que estoy haciendo. Y ya se inicia la conversación. There's also social media or messenger text you can send out. También, por supuesto, las redes sociales, mensajería instantánea que podemos utilizar para enviar información. One thing I like to post every time fuel prices go up is I'll post, I can't wait, if it just hit $6, I'll post, fuel just hit $6, I can't wait for it to hit $7. Otra cosa que hago mucho, ¿no? Es publicar cuando hay un incremento en el precio del combustible. Si, por ejemplo, que suba a $6, yo publico algo que diga, bueno, pues no puedo esperar hasta que suba a 7, ¿no? And then people will always ask me, why do you want to go higher? And I explain to them, the higher fuel prices go, the more money I make. And bam, boy, do they want information right now. Y yo le explico a la gente, ¿no? Porque me preguntan, oye, pero ¿cómo es eso que quieren que tú quieres que los precios suban? Entonces les digo que cuanto más suben los precios, más dinero gano yo. Así que en ese momento la gente quiere más información. So I just shared with you a few different ways to pique people's interest in Fuel Factor X. Así que bueno, os acabo de compartir un par de formas de cómo ir a captar la atención de la persona que tienes delante. From there, it's just answering their questions and providing them information. Now, I understand we don't have a ton of stuff translated yet, but it will be. And we'll have product funnels and things like that you can just be firing off to people. But don't get so mixed up in trying to be an expert as much as just a messenger. Así que, bueno, sé que mucha de la información que tenemos en la web no todo está en español. Así también tenemos diferentes embudos de producto que ya podéis enviar a las personas, pero no os enfoquéis en convertiros en un experto en el producto, sino más bien un mensajero. And also don't expect everybody to see it as clearly as you do right away, because there'll be some skeptics. Tampoco esperes que todo el mundo lo vea en primer instante con la misma claridad con lo que la ves tú, ¿no? Siempre habrá gente escéptica. But the fastest way is to sort your list and your people on social media or whoever, not sell them. La manera más rápida, ¿no? Es de ir a tu lista de contactos, tanto la de tu móvil o en las redes sociales, pero no intentar vender. It's like a waiter that pours coffee, right? The waiter goes around to everybody at the table and they say, coffee, sir, yes, coffee, sir, yes, coffee, sir, no. Es casi como en Estados Unidos, ¿no? Cuando el camarero se pasea por el restaurante echando café o ofreciendo café a las personas. Café, sí, café, no. Correcto. And when they get a no, does the waiter like scream at you and tell you how dumb you are because you should be trying this coffee that came from Puerto Rico on a mule, or do they just go to the next person? ¿Y qué hace ese camarero cuando le dicen que no? Se pone a gritar y le dice, pero estás loco, ¿cómo no vas a querer tomar este café que lo han traído de Puerto Rico en mula? No, la gente se va al siguiente. Al siguiente. So it's just next. And at the end of the day, fuel prices are crippling everybody. It's just some people will admit it right out of the gates and some may take a little time. Go hit the fast ones first, get them product, let them see it work. It's the easiest thing in the world to promote and sell, especially with the money back guarantee. Así que nada, tú a por el siguiente,
la verdad es que el precio de los combustibles está haciendo daño, ¿no?, a los bolsillos de muchos. Hay personas que lo admiten rápidamente, hay otros que les cuesta un poquito más. Tú ocúpate de los que lo quieren ya, hazles llegar el producto, que lo puedan probar, y si no, se les devuelve el dinero. And most importantly, have fun while you're doing it. Be excited about the product and go out, talk about it, promote it, whether you do social media or you text or however you want, however you're used to communicating with your warm market or cold market. You can just have fun doing it, and you'll have a long life here at My Daily Choice making money with Fuel Factor X. Así que lo más importante es que os divirtáis, ¿no?, que os emocionéis con el producto, que salgáis, que lo compartáis, bien sea por redes sociales, por mensajería instantánea, con tus mercados, con tu lista caliente, lista fría. Sal, diviértete, y aquí estarás muchísimos años en My Daily Choice ganando dinero con este producto. Hey, Chris, a couple more questions. Yep. If you could, number one, just kind of reiterate, some of that there's not another product out there in this fuel additive that is, as documented as the Fuel Factor X. There's other products out in the market that are capsules or tablets, and they don't dissolve, and they have issues. They don't have the lubricants and different things. So this truly is a superior product, number one. And then, number two, the fact that, people really need to commit to that, 5-tank challenge. And I think it's the first 3 tanks doing a double dose. Yep, that's correct. So yeah, just to reiterate one more time, because it's super important, all the documentation and how long this product's been around for speaks volumes for this product. Así que bueno, reiterando lo que comenté anteriormente, es muy importante decir que toda la documentación que existe detrás de este producto cuenta ya toda la historia, ¿no? The other thing that is super important to understand is this is a fuel treatment, not a fuel additive. Y otro punto que es muy importante comprender es que esto no es un aditivo, esto es un tratamiento de gasolina. You see, a fuel additive would be a detergent or a demulsifier or a stabilizer. Porque un aditivo de combustible sería algo como un detergente, un estabilizador. Or an octane boost or a cetane boost or. This is the only all-in-one anywhere, not even network marketing, anywhere in the fuel additive space that does everything you need to do with one dose of product. Porque no hay competencia, no hay ningún producto que haga todo lo que hace el nuestro, ¿no? No únicamente en la industria del network marketing, sino en todo el campo de los aditivos. So there's not a more comprehensive fuel product in the world than Fuel Factor X. Así que no hay un producto como este en todo el mundo, ¿no?, que contenga tantos beneficios como Fuel Factor X. As far as our profession goes, you're going to see some companies that promote tablets or pills. Y en nuestra profesión vas a ver que hay otras empresas que promocionan tabletas o como píldoras para el coche. If the tablet dissolves correctly, which sometimes it doesn't, it will improve their gas mileage. Y si la tableta se disuelve correctamente, pues sí que puede llegar a mejorar el rendimiento de la gasolina. But all the other benefits we talked about, prolonging engine life, lubricants, detergents, everything, those products don't have anything like what Fuel Factor X has in it. Pero todos los demás beneficios, como el prolongar la vida del motor, el lubricar, los detergentes, estos productos no tendrían estos beneficios añadidos que sí que tiene el FFX. And the other problem with tablets is there's no dosage rate. Y otro problema que tienen las tabletas es que no existe una medida exacta que añadir al coche. A tablet will only treat 76 liters of fuel. That's it. So if you want to treat more, you have to count out tablets, or if it's a semi truck, they're counting out 15 or 20 tablets. They're just not as effective as being able to measure whatever you want into a little bulb and put it into your tank, being customized for your tank size. Y otro problema con las tabletas, ¿no?, es que no se puede medir igual de fácil que nuestro producto, ¿no? Una tableta puede tratar unos 76 litros,
pero si necesitas llenar un tanque más grande, ¿qué te vas a poner? A meter 15 pastillas, no es tan eficiente como el nuestro. And another issue with tablets as far as this profession goes is there's 5 companies right now all selling the same tablets, just different colors. So there's no exclusivity. Y otro problema, ¿no? En cuanto a las tabletas, en la industria de network marketing existen 5 compañías que están vendiendo las mismas tabletas con este fin, sencillamente con otro color. And I know all of this because the manufacturer of the tablets is a great friend of mine. So know that if the tablets were better, we would have them in my daily choice. They're just not. Y sé todo esto porque uno de los productores de estas tabletas es amigo mío, así que creedme, si fuera mejor que este producto lo tendremos aquí en My Daily Choice. Okay. So yeah, very exclusive product. Es un, Go ahead, producto, Julian. es un producto muy exclusivo. Sí, dime, Julio. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Chris, por toda esta información. Estoy súper emocionado. Tengo aquí algunas preguntas. Tengo a Elton. Están por allí. Le voy a abrir micro. Well, first of all, thank you, Chris, for all this information. We're super excited. We have Elton here with a couple of questions. Hi, Elton. Buenas tardes para todos, desde Colombia, Bogotá, Colombia, Elton Fabián Torres. Mi pregunta, ¿cuál es? Estamos la tendencia entre los vehículos híbridos. Aquí en Colombia la gasolina, pues, viene lo que es extra, o sea, superior, y la sencilla. Quiero saber la cantidad se me olvida, bueno, se me fue la palabra, la cantidad del componente que tiene este material para que no dañe el motor. Esto es, se me pasa, discúlpeme, se me pasa la cantidad químicos, puede ser. Sí, pero es Componentes. el componente, pero espera, se me fue el que lo tenía ya en la punta de la lengua. Bueno, sigamos. De pronto para los carros híbridos que están siendo en tendencia en Colombia, ¿hay alguna situación? Porque pues al darle un cierto voltaje con el extra, el plomo, ¿verdad? Quería saber qué cantidad de plomo, si baja la cantidad de plomo de la gasolina normal o tiene... O porque sabemos que para hacer una mejor explosión el plomo puede generar que tenga un poco de daño el motor. Quiero que discúlpeme, llegué tarde a la reunión, quiero que me lo repitan y me saquen de la duda. Gracias. Okay. Yeah, so the question that Elton has, Chris, is that, well, he's calling us from Colombia, and he says that we're getting more and more these hybrid vehicles. So basically, his question is, I think the component from FFX might alter the lead in gas. So what would be the correct amount in order to not hurt the engines? Yeah, so it's even in hybrids, or it doesn't matter. It's all the same fuel, the same dose, which is it's going to be 7.5 ml to 76 liters, or 1 to 10,000. And like John said, it's important to double dose your first 3 tanks and run at least 5 or 6 tanks before you come up with your conclusion. Ayrton, dice Chris que no hay ningún problema porque se le añade la misma dosis a todo tipo de vehículo, que son como unos 7 mililitros y medio para 76 litros de tanque, y se debe doblar la dosis para los primeros 3 tanques. Y en eso de 5 repostajes deberías ver ya un buen resultado. Ok, respondida la pregunta, Elton. Ok, sí, ya me quedó claro, gracias. Ok. Ok, me quedó claro, gracias. Okay. Thank you. Luz Marina. ¿Puedes activar? Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por esta gran presentación. Una pregunta, yo soy nueva, estoy iniciando y quiero saber esta cantidad para cuántos tanques de gasolina, cuántos galones de gasolina alcanzaría esta cantidad.
Esa te la respondemos. Es fácil, Luz Marina. Sí. Sí, Ah, vale. muy fácil, es Vale. muy fácil. Vamos a hacer una Vale. más difícil. Esa te la respondemos ahora. Ah, vale. ¿Sí? Ok. Dile, Gracias. Cris, es muy fácil. Pero quería hacer una pregunta concretamente a Cris, es sobre el tema de cuando empezamos a utilizar FFX, algunas veces el coche tiende a consumir más. ¿Durante cuánto tiempo suele pasar eso? ¿Y cuándo empieza a ver ese resultado progresivo de ahorro? Pregúntale eso, Cris. Algunos coches suelen como ese primer tanque como consumir más. ¿Qué pasa ahí realmente? Chris, Julie's asking, he says, with some vehicles, once you start using the product, the gas consumption will actually increase. So for how long does this happen? And when could we start seeing an improvement in that, efficiency? Yeah, so that's why it's so important to do more than 5 tanks, because about half of the vehicles will see an instant increase in the first tank or two of fuel economy improvement. But like you say, some will actually drop. And that's because they've had some bad fuel ran at some time. There's something wrong with that engine. So it's going to take a double dose for a few tanks. I would say 5 to 7 tanks, and they should see that come back up. Dice, sí, la verdad es que pasa un poco 50-50, ¿no? La mitad de los vehículos ven un incremento instantáneo en la eficiencia del combustible y otros ven justo lo opuesto, ¿no? Decae esa eficiencia. Entonces puede ser por varias razones, por el consumir un combustible malo, o puede que haya algo que esté fallando en el motor. Así que recomienda siempre, ¿no? Eso, de unos 5 a 7 tanques para ver esa gran mejora en todos los vehículos. Ok, perfecto. Gracias. Okay, thank you. Francisco Diaz, I think. Francisco Díaz. Ok, a ver si. Activa tu micro, Francisco. Hello, Chris. Francisco, how are you? Good. Chris, so we received the product like a week ago. We tried on our own vehicle, which is a Chevy. The tank is about 16 liters total capacity. We just use on the first tank, we use just one of the sachets of the little ones. Because we weren't sure if we had to use 2, because it says that you have to double the dose at the first time. But since one of the little sachets is for, I believe it's 50 gallons or 20 gallons. 20 gallons, yes. So the tank is significantly like 4-6 gallons lower than that. We just use one, and we have noticed already that we are arriving at half of the tank, and we have run already the mileage like 100 miles, which we usually run it on the almost getting an empty tank. So if we double the dose on the next fuel tank, we'll get an improvement, or it will be the same? It should still get a little bit better, but I'm trying to decide what percentage of increase did you see? Well, we're still arriving at half tank, and we already on the meter, we have the miles that we usually run, almost getting to an empty tank, to the last quarter. And you still have half a tank of fuel? Yeah, exactly. That is freaking incredible, man. Congratulations. That's one of the best testimonials I've ever heard. We're like really excited because, I mean, we have it actually you should be. Yeah. Yeah, awesome, man. It should keep getting better as you go too. Ok, bueno, traduzco. Francisco Díaz nos cuenta, ¿no? que hace una semana les llegó el producto a casa. Él tiene creo que dijo un Chevrolet con un tanque de como unos 60 litros. Y él dice que ya en el primer uso del producto, prácticamente entiendo que ha tenido un incremento como el 50% de eficiencia en el primer tanque, ¿no? Entonces está así un poquito como, quizás, o sea, pregunta si puede seguir mejorando. Dice Chris que sí, que si le duplica la dosis en la siguiente puede seguir mejorando. Y bueno, dice Chris que enhorabuena, que debería estar súper emocionado porque es uno de los mejores testimonios que ha escuchado hasta ahora.
Ok, gracias. Gracias, Francisco, por compartirlo. Y tengo a Jorge Díaz, una pregunta. Activa tu micro, Jorge. Buenas tardes. Le hablo desde Bucaramanga, Colombia. Si bien se recomienda utilizar el Fuel Factor X en vehículos que no consumen o no utilizan gasolina de alta gama, sino gasolina corriente, es recomendable si se cambia con el Fuel Factor X de gasolina, de consumir gasolina de alta gama a gasolina corriente, ¿se puede seguir utilizando el Fuel Factor X con la gasolina corriente? Pues sí, se puede seguir utilizando con la regular, dices, bajando de premio a Sí, con la regular. bajando de premio a regular. Sí. Cuando son vehículos de alta gama que Ah, utilizan okay. gasolina premium, entonces se le aplica gasolina corriente. Okay. Chris, Jorge's asking, well, he's calling from Colombia. He's asking if it's okay to substitute premium gasoline if you have like a, like a BMW and use regular gas. Can you move Yes, to regular you gas? should. That's a big savings right there. Dice que sí, deberías, ¿no? Porque ya en ese instante ya verías un gran ahorro. John was just telling you about his Porsche, but it was in English, but John has a very expensive car that he does that with and saves a ton of money right there just at the pump by reducing the octane grade he has to buy. Y nos comentó John al inicio, ¿no? Que tiene un coche muy costoso, tiene un Porsche y él le echa la gasolina regular, ¿no? Y ya ahí tiene un gran ahorro, sencillamente en la gasolinera. Perfecto. Gracias. Algunas preguntas relacionadas con la garantía, Chris. Muchas personas que tienen un coche de alta gama, pues tienen como ese temor de usar FFX porque no saben cómo va a reaccionar su vehículo y preguntan cómo funciona el tema de la garantía en ese caso. Si no tienen alguna situación que su coche sea afectado, ¿cómo funciona la garantía? ¿Cómo responde la empresa? Chris, some people are asking about how would the company, I mean, does this product affect the warranty of any vehicle? If so, how would the company react to that? Yeah, so it cannot void the warranty of any engine manufacturer, and here's why. Dice que no puede afectar la garantía a ningún coche y esta es la razón por la cual no puede. Because of the chemistry in the product, we don't change any fuel specification. That's why it's one of the only additives that works in gas and diesel and not either or. Y es porque la química que hay en el producto no altera para nada ninguna especificación del combustible. Y es por eso que se puede utilizar tanto en coches de gasolina normal como diésel. And we have an ASTM D975 test that shows that we don't change fuel specifications. That's in the technical data on the website. Y tiene una prueba que se llama la ASTM95 que comprueba esto y lo puedes encontrar en tu back office. Now, we also understand that some people still want more security before they put something in their tank. Ahora, aún así, entendemos, ¿no? Que hay personas que aún así quieren una mayor seguridad antes de añadir algo a su tanque. So we have a $2 million general liability policy that's global, that if there's ever a negative side effect from our product, our insurance policy would pay to fix whatever engine repair needed to happen. Así que nuestra empresa tiene una póliza de responsabilidad valorada en $2 millones que funciona a nivel internacional, que obviamente cubriría cualquier gasto que pudiera venir de dañar algún motor, ¿no? Por este producto. And in 15 years and hundreds of millions of dollars of products sold, we've never made a claim or had anybody try to make a claim. Bueno, y así que en 15 años, ¿no? Y cientos de millones de dólares de ventas en este producto, nunca hemos tenido ningún problema. I mean, I literally run it in $1 million tractors and $500,000 swathers and hay stackers. And I mean, I have about $6 or $7 million worth of equipment right here in my backyard that I've always used it in. I've never had any problems. So I know your cars, $100,000, $200,000 cars, feel comfortable, it's going to be fine. Dice, bueno, yo utilizo este producto en tractores que valen $1 millón y en muchísimos vehículos de agricultura, ¿no?
Es más, tengo equipamiento por valor de 6, 7 millones de dólares y siempre lo he utilizado. Así que si tenéis algún coche de 100, 200 mil dólares, utilizadlo tranquilos. Perfecto. Una pregunta más. Es cierto que el producto está creado para utilizar en 20 galones, o sea, una dosis por 20 galones. En España, naturalmente, los coches son más pequeños. En lugar de 75 litros, hay coches que son de unos 40 litros aproximadamente. Entonces, ¿qué se recomienda? Cada vez que se llene el tanque, utilizar la dosis completa, o se recomienda manejar esa dosis a la medida de la cantidad de litros. ¿Me he Julie's explicado asking- bien, Chris? Sí, porque me pasa a mí también. Julie's asking, well, the product is created so that a dose can treat 20 gallons, right? However, here in Spain, cars are a lot smaller, therefore tanks are a lot smaller, something like 40 liters. So he's asking, should we still follow the instructions regarding American car sizes, or should we adjust to the size of the tanks we have here in Spain? No, the treat ratio is always 1 to 10,000. So 1 gallon of product to 10,000 gallons of fuel. So that's why this bottle has these lines on it. You got 5 ml, 10 ml. So this would be for 76 liters right here. This would be for half of that right here. Or you could even do less if you're in a motorcycle or something. So you can actually dose it pretty accordingly to the bottle because of these ML markers right here. Dice que sí, como sabemos, en la botella hay una pequeña rayitas, ¿no? Que marcan 5 mililitros, 10 mililitros. Así que dice que incluso lo puedes ajustar a menos si es una moto. Así que dice que sí, que lo ajustemos a la medida que estemos buscando. Pero pasa algo si echamos más de la cuenta, es decir, si yo utilizo la medida para 20 galones, si la utilizo para 12 galones, ¿afecta en algo? So the question is, could it hurt the engine if you're using more, if you're using the dose for a big car for a small one? Would that hurt the engine somehow? No, you cannot overdose with the product. You're just wasting money because you're not going to get better benefits. So if you're guessing a little high, you're still going to save plenty of money to pay for the product, but you can't put too much in your tank. Dice que no se puede utilizar demasiado, o sea, no afecta si te pasas. Pierdes dinero porque botas producto, pero no va a dañar tu carro. O sea, aún así vas a conseguir el ahorro que estamos buscando. Sobre todo por las láminas, que son un rollo, utilizar un poquito igual. ¿No, Manzano? Es esa un poco la Sí, pregunta. porque yo en mi caso lo estoy usando para un depósito de unos 50, 55 litros y claro, se la he hecho completa, que en realidad serían para 75. En principio, bueno, son los primeros llenados y no tengo por qué tener problemas. La idea es después utilizar la garrafa y hacer justo la medida, ¿verdad? Okay. Yeah, the thing is, yeah. Ok, una pregunta más a Juancho y ya dejamos a Chris porque ya no tiene más tiempo. ¿Sí? Okay, last question. Juancho, activo micro. ¿Está activado? Sí. Hola, buenas noches. Soy Juancho desde Ciudad Real, España, y mi pregunta era condicionada por varias afirmaciones. Si mi vehículo sigue teniendo la misma cilindrada, si mi forma de conducir sigue siendo la misma, si las voladas de la bomba de inyección no cambian su ubicación, ¿qué hace el producto para que mi vehículo ahorre cuánto ahorra? So Juancho from Spain is asking if the cylinder capacity is the same and his driving style is the same and nothing has been changed in the vehicle, how does the product manage this to save money? It goes back to the fuel atomization by making a regular fuel cell only has so much time to burn, and whatever hasn't burned goes out the tailpipe and emissions. By making a fuel cell smaller for diesel, for example, instead of igniting at 1200, it's going to ignite at 950 Fahrenheit degrees, therefore creating a longer burn, giving you more power of the available BTUs in the fuel.
and increasing the fuel efficiency. That's probably gonna be hard for you to translate. So let me know if I need to say anything again. Dice, volvemos al atomizador de las células del combustible, ¿no? Lo que hace es que hace las células más pequeñitas para que lleve a cabo un uso más eficaz, porque el tamaño que normalmente tienen las células del combustible, al quemarlas se pierden muchas y salen por el tubo de escape. Entonces ahora, como son más pequeñitas, pueden quemar a una temperatura más baja y así prolonga ese consumo del combustible. Perfecto. Okay, got it. Muy bien. El ahorro es de... Una más, perdón, Juancho. No, el ahorro, que también lo he preguntado, ¿cuánto es lo que se supone de ahorro por depósito? Mi coche es una Chrysler Voyager, coge unos 75 litros. So, yeah. Una botella sería para un depósito, ¿y cuánto me ahorraría? Yeah, so Juancho's asking, how much could he save up per tank? So I always tell people to plan on a 15% fuel savings improvement. I believe they're going to see higher than that outside the United States, but I always try to stay conservative, because if I tell somebody 15 and they see 14, then I'm a liar, right? But if I tell them 15 and they see 17, I'm a hero. So I always try to stay on the conservative side. In reality, 10% fuel savings is about a 250% return on investment after you buy the product. So. Dice que él intenta ser muy conservador, obviamente utilizando datos de Estados Unidos. En Europa debería ser un mayor ahorro. Dice que tú planea un 15% de ahorro por tanque. Él nunca da un número más alto porque luego puede quedar como mentiroso, pero seguramente quede como un héroe, puesto que es mayor en Europa. Así que una vez utilizas todo el bote del producto, estarías viendo como un 250% de retorno en la inversión, o sea, en el coste de dicho producto. Ok, me gusta. Bueno, pues genial. Tenemos un producto increíble. Muchísimas gracias, Chris, por compartir tu experiencia y toda esta visión que nos da con esta gran empresa. Gracias por contar tu historia. Nos ayuda muchísimo con ella y estamos súper entusiasmados porque vamos a ayudar a muchas personas a ahorrar dinero y a ganar dinero con el producto de mayor reconsumo de la industria en la historia. Se me ha quedado muy claro. Well, thank you, Chris, for your time. Thank you for sharing your story, your vision. You've helped us very much, and we're super excited to go out there and help people save and make money. Absolutely. Let's go turn every gas pump into your own personal ATM and change some lives, not just about us, but about all those around us. Así que nada, vayamos a cada gasolinera que veamos a convertirla en nuestro cajero personal, a cambiar no únicamente nuestra vida, sino la de todas las personas a nuestro alrededor. Gracias. Gracias, John. Gracias. Sí, John, gracias por compartir, por traer a Chris hoy. Y bueno, la próxima semana mucho más. Así que muchísimas gracias. Enhorabuena por la convocatoria de hoy. Gracias, Gladys, Manzano, todo el equipo. Gracias por estar aquí esta noche y vamos a hacerlo en grande. Muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente. Mañana, misma hora, mismo canal, con más. ¿Ok? Gracias. Okay. Feliz noche. Till next time. Congrats. Thank Go you, get 'em. John. Chris, gracias. Gracias. Gracias.